La realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Realidad líquida, todos los lunes, de 19 a 20 horas, por FMB 106.9. Realidad líquida. Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Buenas tardes. Hoy estamos en nuestro programa número 27 de Realidad Líquida. Contamos con la presencia de Jackie, Marcelo, Mari y Mariela. Y quien les habla, Mirna. También tenemos un invitado especial, Modesto Guerrero, periodista, escritor, conferencista venezolano, diputado electo en 1983. Desde el año 2002 ha pronunciado más de 1000 conferencias en Argentina, Noruega, Chile, entre otros países. Profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Avellaneda. Algunos de sus libros, ¿Quién inventó a Chávez? Escribe también columna en Página 12. Estas son algunas de las cosas de su biografía. Bienvenido. Bien. Para comenzar, agradecerle su presencia y como arrancar directo para aprovechar el tiempo es un poco esto de que estábamos hablando de cómo nos puede explicar la crisis en Venezuela, cómo pasó de ser de ese punta de lanza de la patria grande a esta crisis que parece casi terminal, o nos pintan terminal de este movimiento. Puede ser terminal, depende de lo que sea. Puede ser terminal dependiendo de la medicina, médico, de las condiciones materiales, de la plata que tenga para curarse, depende de varias cosas. Entonces siempre es compleja la situación. Las soluciones también son complejas. Venezuela quedó atrapada en una situación caótica, ¿no? De crisis. Crisis es lo que hay acá o hay en Brasil. Colapsante. Porque quedó atrapado todo el sistema político, económico, social, y alcanzó a impactar en lo último que se impacta en un país, que lo vivimos acá en el año 2001, que es la psiquis. Cuando impactas la psiquis de la sociedad, una parte de ella, la mayoría, estás en problemas. Porque psiquis en este caso es el estado de angustia, lo que vivimos acá en el año 2001. Como una situación traumática. Es un trauma social de escala amplio, de millones de personas. Y produjo varios fenómenos. Mira, Venezuela estuvo catalogado por un estudio que hizo la ONUDI, que es un organismo de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, como uno de los países más felices del mundo. Y eso no era por el nivel económico, porque Islandia, Noruega o Finlandia tienen muchísimo más nivel económico, pero la felicidad no se consigue solo con el estándar de consumo, sino por otras causas. Cuba es un país muy pobre, pero tiene un nivel de felicidad enorme, que es lo que le ha permitido, entre otras cosas, reciclar mucha de la adrenalina negativa que ha tenido en contra por 50 años con los enemigos. Sí. Venezuela era un país feliz, ¿por qué? Porque todo se basaba en niveles de consumo altos. Hablo de los últimos 50 años. Un buen nivel de vida en términos sociales, habitabilidad, etcétera. El acceso a la vivienda y al auto, o a los autos. Es un país donde un litro de gasolina cuesta 2 céntimos de dólar, entonces mantener un auto no cuesta nada. Bien,
Pero además, como es Caribe, hay una predisposición potencial a transformar todo en chiste, a divertirse. Entonces allá, divertirse incluso con los propios dramas. En el Caribe, no solo en Venezuela, la cantidad de chistes que aparecen por día o por semana son impresionantes porque se traduce a chiste el drama personal o el drama social. Una gripe, se le llama entonces la gripe la no sé cuánto, algún nombre popular de algo que llame la atención y que da risa, porque lo transforman así. Bueno, ese país que nunca vivió en 100 años de historia contemporánea del siglo XX, completo y lo que va del XXI, nunca vivió emigración. Eso que para ustedes es normal, desde el año 29 es común que aquí se emigre, se busque destino, soluciones a problemas personales y sociales, dictadura tras dictadura, o crisis económica. Venezuela nunca vivió emigración o migración masiva. Incluso cuando hubo dictaduras o golpes de Estado, de muchas décadas atrás, migraban los líderes políticos, porque se perseguía el líder político, pero no había esa fractura social que vivió, por ejemplo, Uruguay, país del que se fue un tercio de la población. De acá se fue el 12%, pero de Uruguay un tercio. Hay que ponerle la cabeza a pensar en un tercio de la población que se vaya. Hay pueblos de Uruguay que quedaron vaciados totalmente. Bueno, eso no lo vivió Venezuela nunca, no tuvo migración, y ahora tenemos un fenómeno muy lamentable, doloroso, de migración en los últimos 3 años, no antes, 3 años. Comienza en el año 2004, pero es una migración de derecha, es decir, política, gente que no soporta el chavismo porque eso es castrocomunismo y se van. Se llama castrochavismo-comunismo, ese es el nombre que le dan. Y huyen, hastiados, angustiados. Sí. Pero eso es una emigración política. Esos fueron unos 20.000 que se fueron a Miami todos, por supuesto, no se van a ir a otro lado. Pero ahora no, ahora son cerca de 200.000. En un país de 30 millones de habitantes es una cifra que nunca tuvo, es más cifra, tiene más valor. Esa migración masiva se compone casi toda de jóvenes profesionales, y lo más raro o la sorpresa, se compone de chavistas y antichavistas. No hay diferencia. No es migración de antichavistas que se van como los primeros 20.000. Que se fueron, tenían plata, dejaban una propiedad en Venezuela y compraban una casa en Miami, Costa Rica o Colombia y se iban. Así es fácil migrar, con propiedades en cada lado. Ahora no, ahora se van a buscar soluciones. Yo los he entrevistado a algunos de ellos acá en Buenos Aires, a los que son chavistas, que tienen más valor como información que los que son antichavistas, porque el que es antichavista, la misma realidad económica social que vive el chavista, la multiplica, la potencia y le pone un aditamento de ese es un gobierno comunista, entonces yo me voy. El chavista te dice lo que vive, por qué se va. Y yo les he preguntado y me dicen por angustia, por temor a la violencia. Son los dos argumentos que me dan. ¿A qué violencia? A que mi país tenga una guerra civil. Temor, se van antes de la guerra civil, no como en Siria. Bueno, esa es una novedad, porque eso no teníamos en Venezuela. Hay un cartel que apareció en el año 2014 en las guarimbas, la rebelión de ricos del año 2014, llamada Guarimbas, la revuelta de ricos. Un cartel que es un retrato de la oposición, que expresa el temor precautelar de esta generación que está yéndose del país, por pequeñas cantidades, pero importantes. Ese cartel dice: Egipto 2 años, Siria 1 año y medio, Libia 6 meses, Venezuela interrogación. ¿Cómo se llama esa película? Guerra civil. En esos 3 países hubo 3 guerras civiles que destrozaron esos países. Los inmigrantes que están llegando a Europa por cientos de miles son de Siria, Libia y Sudán. Bueno, Venezuela para ellos debe ir a una guerra civil, ¿se entiende? Como si fuera un juego. Vamos a una fiesta o vamos a una elección. Para ellos es un juego. No tienen idea que en una guerra civil sus familiares también van a morir. No solo los chavistas van a morir. Van a morir más del otro lado porque el chavismo tiene el ejército. Entonces, a la hora de disparar, van a caer más del otro lado, que es lo que el gobierno quiere evitar con la Asamblea Constituyente. En este momento,
todo se reduce a un dilema. No hay más dilema en Venezuela. O es la Asamblea Constituyente, o algo mejor que eso, o es la guerra civil. ¿Por qué? Porque ellos ya instalaron la violencia que conduce a la guerra civil. Hace 3 días mataron al juez que condenó a Leopoldo López. ¿Quién sigue? El vicepresidente, el ministro tal. Ya le mataron a Maduro a un guardaespaldas, al presidente le mataron a un guardaespaldas. Mataron al jefe regional del PSV, del partido político de gobierno. Quemaron vivo a un niño de no sé cuánto, 20 años, murió ayer. Claro, lo quemaron vivo porque sospechaban que era chavista. Alguien en la marcha de antichavistas dijo, ese es chavista, agárrenlo. Y lo agarraron, lo apuñalaron, lo apedrearon, lo lapidaron y lo quemaron. Bueno, cuando una pelea política llega a ese nivel, es porque la oposición a ese gobierno establecido del tipo que sea, generalmente es de un solo tipo, nunca es de varios tipos, es de un solo tipo. La oposición no soporta más vivir o convivir con ese gobierno y tiene que acudir a métodos y técnicas de la guerra civil. Al primer Perón acá, una historia que es más conocida para ustedes, le hicieron oposición de todo tipo, lo criticaron y lo cuestionaron. Perón cometió errores, pero le hicieron oposición hasta que no lo soportaron más en el año 55 y le aplicaron técnicas de guerra civil. Un golpe de Estado es un método de la guerra civil, es un adelanto. La guerra civil es cuando partes un territorio y partes el ejército, como Siria. Tienes dos pedazos que se caen a tiro con ejército. En Venezuela eso no puede ser, porque el ejército es chavista en su casi totalidad, 90% como mínimo, si no más, y porque no pueden partir territorio. Entonces, ¿qué les queda? Guerra civil de la llamada 4ª generación o 3ª generación. No importa la generación, es guerra civil. Usan técnicas de guerra civil. ¿Cómo se explican estas técnicas? Por ejemplo, un día queman 200 árboles de un barrio. Imagínate 200 árboles incendiados acá. Le echan gasolina y le prenden fuego. ¿Quién para 200 árboles? No hay cuerpo bombero que pare eso. Y queman 200 árboles. Otro día hacen un plantón y cortan un cruce de avenidas. Pero no como hacen los piqueteros acá, que cortan, tú pasas y si quieres te devuelve. No, ahí no pasas. Si pasas, pagas peaje. Y si no pagas peaje, te pegan, ¿ok? Y si descubren que o llevas una camisa roja, que puede ser chavista, o indicio de chavista, te matan, te disparan o te pegan. Es otra cosa, ellos están usando usan francotiradores, sí. Se les ha descubierto depósitos de armas largas. Compraron, eso está ya certificado, 3.800 máscaras antigas. ¿Quién compra máscaras antigas? ¿Cómo pagas eso? Cuestan 3.800 pesos argentinos cada máscara. ¿Cómo pagas eso? ¿De dónde sacas esa plata? Incluso la mayoría de la oposición no tiene tanta plata. ¿Quién financia eso? Claro, justamente esta bajada de línea de violencia, ¿de dónde viene? ¿Del poder económico de Venezuela o viene de más arriba? De los dos. Del poder económico de Venezuela, que una parte está muy concentrado y financia desde hace muchos años a la oposición. Hay grupos que se han repartido el financiamiento. Primero era el grupo Cisneros, después cambió de nombre o cambió de grupo. Pero siempre han financiado. Igual, exactamente igual que en el año 22 los grupos concentrados de Italia financiaron a Mussolini. Igual que los grupos judíos y no judíos, pero de la banca alemana financiaron a Hitler antes de gobernar. Ford, que era judío, financió a Hitler. Siempre es así. Acá la UIA financió al grupo Videla. Entonces, en Venezuela, los grupos económicos, los más grandes, el grupo La Polar, varios grupos, han financiado en forma recurrente, permanente, a la oposición, pero la financiaban para campañas políticas, para otras cosas. Ahora la financian para matar, para quemar, para destruir. En el año 2014... en ese libro que publiqué ese año que se llama Una revuelta de ricos, publico la estadística no oficial. Yo no uso información oficial de ningún estado. Uso lo que sé que es verdad y está certificado en organismos internacionales. Escuchen bien,
163 edificios públicos fueron quemados. Imagínense ustedes 15 edificios públicos quemados en la capital federal, el escándalo que sería. Sí. 63 edificios públicos quemados. Un lago de agua dulce, en realidad es un reservorio de agua dulce para una ciudad llamada Mérida. El tanque del reservorio lo envenenaron en el año 2014. Lo envenenaron para que todo lo que filtra ahí esté envenenado. Tuvieron que cercar, frenar, sellar y la gente comprar agua en otro lado por varios días hasta que limpiara. Es una oposición que fue mutando, que practicó todo para derrotar al chavismo y no pudo, especialmente practicó elecciones y siempre perdió, pero practicó golpes de Estado, saboteos económicos, saboteos petroleros, paros generales, lockout, todo, movilizaciones, marchas, asesinatos individuales, asesinatos masivos como los campesinos. Hay 365 campesinos asesinados. La mayoría son militantes campesinos, no campesinos, militantes campesinos, gente activa de los movimientos campesinos. Probaron todo, fracasaron en todo. Incluso perdieron lo que daban por seguro que ganaban, que es la elección contra Maduro, con el que perdieron por 1.8 puntos. Sí. Pero ellos daban por seguro que ganaban. Bueno, perdieron, no lo reconocieron. Y como no lo reconocen todavía, no lo llaman presidente, porque es obrero, fue obrero, no lo llaman presidente. Es una mezcla de racismo, etnicismo, clasismo, misoginia. Es una mezcla de los peores valores humanos. Capriles, que fue el candidato que casi le gana a Maduro, dijo el 15 de abril en la televisión, en Globovisión: desaten su arrechera en las calles. Es como que acá alguien diga por qué perdió, desaten su bronca en la Avenida de Mayo, y empiezan a desatar la bronca. ¿Qué queda? Una destrucción. Bueno, la arrechera desatada dejó 14 adolescentes muertos. Qué casualidad, todos eran chavistas militantes. Estaban cuidando organismos del Estado, organismos políticos. Quemaron 2 casas del partido de gobierno esa misma noche. Ese es el secreto de la oposición venezolana. No es que sea oposición, eso es un derecho político. Existirá en todos lados aunque la prohíban, porque si la prohíban es clandestina, no la puedes prohibir nunca la rebelión, la resistencia y la rebelión. Lo que no puede ser es que tú acudas a métodos de guerra civil para hacer oposición, porque entonces estás obligando al gobierno a responder con métodos de guerra. Y luego se quejan, la Guardia mató a un manifestante. Pero pregunta qué estaba haciendo el manifestante. La Guardia se defiende, los gobiernos se defienden. Resulta que en Venezuela, hoy, sobre todo en Caracas, tú no puedes declarar tu derecho individual a ser chavista, porque te pegan o te matan, o te cazan, o te persiguen, o te señalan con una X en tu apartamento. Tengo una amiga que acaba de llegar acá, una militante, una señora mayor, es defensora del pueblo allá, acaba de venir. Tuvo que mudarse de su edificio, porque ella era muy conocida en su edificio, es una mujer de vida pública. Tuvo que mudarse, porque es una chavista conocida. Centenares de chavistas se han tenido que mudar o esconder porque los amenazan, los ponen una X, como hacían los nazis. Claro. Bueno, ese es un problema. Cuando llegas a ese punto de ruptura y el enemigo usa método de guerra civil, tienes que prepararte para la guerra civil. Entonces el gobierno bolivariano correctamente se prepara para eso. Pero antes de llegar a esa locura, es una locura, son miles de muertos, se le ocurrió felizmente la política de la Asamblea Constituyente, que es una asamblea basada en los movimientos sociales, donde todos los movimientos y sectores, incluidos los empresarios, que es un sector, tiene derecho, tiene sus representantes, proporcional a su cantidad. ¿Nos podrías explicar un poco lo que hablábamos fuera del aire de esta modificación que hizo Chávez, que son las bases las que manejan? Claro, ¿qué es lo que hace Chávez? Chávez comienza, no lo terminó de hacer, es lo que se intenta hacer con esta constituyente. Comienza a modificar el paradigma del voto y de la democracia venezolana. Democracia es muchas cosas, no hay una sola forma democrática. Entonces, ¿qué significa eso? Significa empoderar al pueblo,
Todas las constituciones reconocen el poder soberano, pero ninguno se los da. El asunto es cuando se los das al pueblo. Entonces Chávez los empoderó porque organizó los movimientos y le dio poder a los movimientos. Los movimientos deciden en Venezuela. Esta constitución, ¿qué es lo que dice? De los 540, esta constituyente, de los 540 diputados, más de la mitad serán de movimientos. Como acá podría ser el Levita, o ustedes o cualquier otro. Sí. Movimientos sociales, punto. ¿Por qué sienten horror los opositores y algunos intelectuales que no comprenden? ¿Por qué sienten horror de esto? Porque les cambia completamente el paradigma del voto, el paradigma de la democracia liberal, que se basa en un ciudadano, un voto. Pero ese ciudadano, un voto es una ficción, porque es la ficción de todos somos iguales en el voto y luego gobierna el 1%. Esa es la ficción de la democracia. Uno delega sus esperanzas en determinada persona. Y ellos después hacen lo que les da la gana, pactan, negocian, se van, huyan, hacen lo que quieren y no los puedes controlar. Claro. Bueno, esa es la democracia burguesa o democracia liberal o democracia capitalista. Esa forma democrática que gobernó en Venezuela 100 años es la que comenzó a transformarse con la Constitución del 99, que ahora terminaría de transformarse en otro modelo democrático. No hay un solo modelo de democracia. Hay muchos. En Islandia no gobiernan con la democracia de Estados Unidos o Francia, gobiernan con otra democracia. Y no es un país del tercer mundo, ni pobre, ni vive en lucha. Es un país que tiene otra manera de democracia. Hay muchas maneras de democracia. El problema acá no son las democracias, es que ellos, las clases dominantes, no soportan cuando ellos no son del poder. Ellos pueden hacer cambios democráticos y lo soportan, pero si ellos están fuera del poder, no soportan, sobre todo cuando ese poder tiene abajo la mayor reserva de petróleo del planeta, en petróleo crudo pesado. Eso, no lo soportan, porque es una riqueza impresionante. Tú tocas el dedo y te manchas con petróleo, y por no me acuerdo cuánto es la equivalencia, la cantidad de trabajo que hay que hacer para sacar una tonelada de soja equivalente a petróleo. Petróleo sale con botones. Claro. La soja tiene que ser trabajo campesino, ingeniería campesina o agrícola, mucha maquinaria y mucho tiempo, clima. Es muy complicado producir agrícola. Producir petróleo es toca y pincha y las bombas echan petróleo, lo vende y factura, eso es todo. Claro. Y cuesta mucho más. Pues nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad de tenerlo, justamente por esto de los medios de comunicación que no muestran absolutamente nada de lo que usted está comentando. Lo que vemos es gente corriendo en la calle, luchas, y Guardia Nacional disparando. Guardia Nacional, claro, pero los francotiradores que ellos usan no aparecen. El muchacho quemado no apareció en Clarín. No. Ese no sé quién lo quemó el diablo. Es un problema con los medios. Ahora, ese es un problema de ellos, el problema es nuestro. El problema es cuando no hacemos la tarea correcta desde el gobierno para que los medios puedan mostrar cosas incorrectas, o tengan la posibilidad de mostrarte un 10% de la realidad y 90% de mentira, que esa es la deformación. Ninguna información periodística puede ser inventada totalmente. Siempre agarran un pedacito de la verdad y luego la completan con su verdad. Entonces, aquí no es no es unilateral, no es que los malos están del lado allá, no. Nuestros errores también facilitan a los malos hacer su tarea, porque le potencian la mentira o la posibilidad de mentira. En eso el gobierno de Maduro, también el de Chávez, pero sobre todo el de Maduro, cometió un error que no se puede cometer en política. Maduro creyó en el año 2013 que lo iban a dejar gobernar en paz. En estos días publiqué un artículo en varios medios, en Tiempo Argentino en Argentina y en otros medios fuera de acá, que se llama, bueno, no importa el nombre, donde yo retrato la cantidad de años que ha podido gobernar en paz, con tranquilidad relativa, el gobierno bolivariano en 19 años de gobierno que lleva. 19 años. Solo 3 años y medio tuvo relativa tranquilidad para gobernar. ¿Por qué?
obtuvo en esos 3 años y medio, porque la oposición se abstuvo de participar en las parlamentarias en el año 2005. No lanzó candidatos a las parlamentarias. Entonces no había oposición en el Parlamento. No había problema institucional que te obstaculizara gobernar. Qué casualidad, en esos 3 años y medio se puso en marcha el primer plan de la nación, el plan de tren, la red de trenes, se llenó el país de trenes, se aplicó el 87% del presupuesto a infraestructura, 3 años y medio, pero si tú no puedes administrar un país porque te viven enloqueciendo con guarimbas, con golpes, con saboteos, con todo, con campañas, y no puedes gobernar. Aunque tengas plata, no puedes gobernar. Es un problema. Sí. Gobernar requiere cierta tranquilidad. Y eso no lo ha tenido Venezuela, salvo en 3 años y medio, en 20 años, en 19 años. Y, bueno, estamos yendo a un corte. Te queríamos recordar los números de teléfono, que es el 4299-5694. También a través de Facebook. Nos puedes ubicar como Realidad Líquida, o por nuestro Twitter @líquidarealidad. Y también te recordamos que somos Resistiendo con Aguante, Almirante Brown Oficial. Nos reunimos los sábados a las 19 en Avenida Espora 1521, esquina Avenida San Martín. Y también estamos recibiendo donaciones, alimentos no perecederos para el Jardín Unicornio Mágico, entre otros. Y juguetes y golosinas, porque se acerca el Día del Niño, por favor. Sí, por favor. Vamos, creo que estamos yendo al corte y volvemos en un ratito con Modesto Guerrero. Volvemos con Modesto Emilio Guerrero. ¿Y nos querés comentar un poco de la reunión del miércoles a las 19? Bueno, este miércoles una cantidad de compañeros venezolanos y argentinos, algunas organizaciones, algunos militantes y algunos intelectuales, organizamos una plataforma, un evento, un encuentro en Ayacucho 131 en Capital Federal, que es el local de la CTA, una de las 2 CTA. El objetivo de la reunión es apoyar la Asamblea Constituyente, porque Solidaridad con Venezuela hay un comité, pero ¿de qué te vas a solidarizar? Eso es muy general, muy etéreo. Lo concreto para evitar la guerra civil y ayudar al gobierno a salir adelante o del atolladero, sí, es apoyar la Asamblea Constituyente. Para eso construimos esta jornada. Y tiene un manifiesto que son 8 puntos, 8 párrafos, sí, donde explicamos por qué. Y tiene un flyer, una imagen de redes que se usa para esto. Y bueno, ese es el miércoles. Entonces agradecemos al quien, es muy lejos de Bursaco hasta allá, pero a quien pueda ir, que vaya, porque tiene ese valor. Apoyar, sostener la Asamblea Constituyente, que entendemos que es la última y la única herramienta que le queda al gobierno para evitar caerse a tiro con la oposición. Muy bien. Esa es la realidad. Bueno, cumpliremos también en comunicar, y quien pueda acercarse. Uno de los temas que teníamos era esta relación Chávez-Kirchner, que podría escuchar de su voz, su campana, ¿no? Sí, porque al ojo del hombre común era muy fuerte, y mucha gente depositó esperanzas en esa creación de esa patria grande, porque como que Venezuela siempre fue la punta de lanza de esto. Y que también qué rol, yo recuerdo de su charla, qué rol tuvieron los distintos países, y si hay una esperanza, ¿no?, de un Mercosur.
Esperanza en Mercosur hay, pero para ellos, para las clases dominantes. El Mercosur siempre fue una organización comercial de las clases dominantes de Argentina y Brasil, que atropellaban a Paraguay y a Uruguay porque son países chiquitos. Ese es un negocio de Brasil con las clases dominantes de acá. Pero entonces en ese sentido hay esperanza de que se reconstituya. Lo están reconstituyendo. Pero no sirve el Mercosur para el objetivo unionista o americanista que se propuso Chávez en compañía de otros presidentes. Porque eso es negocio. La América Latina necesita política, economía y negocio, sí, pero negocios al servicio de la política, no al revés. Mercosur es la inversa. Entonces, eso se quebró, ese proyecto de unir economías, si no unirlas, por lo menos relacionarlas bastante, para que se potenciaran las capacidades mutuas y hacer muchas cosas que no les dejan hacer por separado. Eso se quebró. Hay ejemplos muy tristes. Uno es la gigantesca fábrica de Uria de Bahía Blanca. Es una empresa multinacional venezolana-argentina. Argentina ponía la tecnología y los especialistas, ingenieros. Venezuela ponía la plata y la uria, que sale del petróleo. Y no está, desapareció. Quedó en el camino. Eso no le podemos decir al enemigo que es el culpable. De eso no es culpable Macri o la CIA. Eso es culpa nuestra, o sea, de ambos gobiernos. O el Banco del Sur. El Banco del Sur, exacto. Que era el gran proyecto, porque tú puedes tener economía, si no tienes un organismo financiero no te sirve de mucho, porque todo se negocia en el mercado mundial en dólares o en monedas. Sí. Y el Banco del Sur había creado una moneda propia, el sucre, separada del dólar. No tenía nada que ver, no le debía al dólar. No había un anclaje con el dólar. Nada. Era para comerciar entre países relacionados a través del sucre. Bueno, Argentina nunca quiso ser parte del sucre, Brasil tampoco, y Uruguay al final entró al sucre. Entonces el sucre quedó debilitado como moneda. Es una moneda virtual, pero una moneda. ¿Como una suerte de euro? Una suerte de euro virtual. O sea, no era papel todavía. Una cesta de moneda. Bueno, con una ecuación y valía igual que un papel. Sí. No era papel. Y si dos de las economías más fuertes del encuentro no son parte, Argentina y Brasil, y Uruguay dudaba, quedó en manos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y algún otro país. Claro. Entonces se debilitó el Banco del Sur. Brasil nunca aceptó, Lula nunca aceptó el Banco del Sur, nunca lo quiso. No lo quiso. Y Brasil no es nuestro enemigo, o Lula, pero nunca lo quiso. Y que también le vamos a decir a la CIA que es culpable de que Lula no quiera el Banco del Sur. ¿Y por qué no lo quiso? Porque tiene el Vendes. En realidad, ahí se comienzan a complejizar las causas de los problemas. Porque Lula cogobernaba con un altísimo sector de la burguesía brasileña. El vicepresidente era Temer. Y Temer ahora es el gran enemigo de Lula. ¿Y cómo lo vas a tener de vicepresidente? El ministro de Finanzas de Dilma, era como el Cavallo de Brasil. Palocci, un famoso economista como Cavallo acá, pero en Brasil. Y lo puso de ministro de Finanzas, poner al zorro en el gallinero. Claro. Bueno, esos errores se pagan caro. Se pagan caro porque esos tipos ahí en esos puestos no actúan bien, generan problemas, no dejan gobernar, interfieren, sabotean, pero sobre todo te desgasta la imagen porque tú estás al lado de ellos, gobiernas con ellos y no puedes gobernar. Es como si Cristina hubiera gobernado con Cobos. La que pierde es Cristina, no Cobos. Claro. No Cobos. Bueno, por eso son errores, pero Cobos se lo dejó Néstor como herencia. Sí. No es que Cobos dijo yo gobierno, yo soy vicepresidente, o Cristina lo decidió, o Dios lo puso. No, se lo dejaron, se lo dejó Néstor como herencia, por un pacto inaceptable, que no tiene ningún sentido, no ganaba nada, porque ese tipo no tiene voto, no tiene un carajo. Sí, bueno, esos errores se pagan, no puedes decir que esos errores son del enemigo, o son problemas que el enemigo nos... No, nada, esos son errores que se pagan y los pagas tú. Y el Banco del Sur está ahí en la avenida 25, en la calle 25 de Mayo de la capital federal, en la City porteña, cerrado.
Físicamente cerrado. Tiene presidente, tuvo capital, todo cerrado. Una vez Néstor le dijo a Chávez en una conversación telefónica: pero comandante, usted sabe que eso lleva mucha plata, nosotros no estamos en los mejores momentos para estar aportando un banco internacional. Y Chávez le dijo: ¿cuánto es? Esto en el año 2008. ¿Cuánto? Bueno, varios miles de millones de dólares, ¿eh? No se habla de centenarios, no, varios miles de millones. Bueno, dime cuánto. Venezuela pone la mitad. ¿Te gusta? Y ustedes, que son 5, pongan la otra mitad. Divídanse entre los 5 la mitad. Era un tipo resolutivo. Claro, y no se iba a parar por plata, la plata está. Pero allá la plata la manejaba PDVSA, empresa estatal completa, que maneja el petróleo, recurso estatal completo. O no estatal, nacional completo. Del suelo. En cambio acá Néstor tenía las manos amarradas, porque YPF era privada, ahora es semi-privada, semi-pública, pero era privada. Y la soja era privada, todo era privado acá. Entonces, ¿qué plata podía poner? Tenía razón Néstor en decirle: no tenemos para poner esa cantidad, pero tenías que sacársela de donde hay. Entonces, ¿cómo le sacaba? Por ejemplo, un economista argentino lo dijo una vez: ¿cómo sacarle 5.000 millones de dólares en un día para el Banco del Sur? Muy simple, es simple, todo está inventado ya. 1% de impuesto a la banca internacional en Argentina, no a toda, a la internacional. Argentina tiene acá todos los bancos del mundo, es el país agrícola, sí. Está lleno de bancos multimillonarios. Bueno, aquí hicieron el desastre del año 2001, sí. La banca. Con el 1% le capturaban a la banca internacional, que no le va a doler 1%, 5.000 millones de dólares. Eso iban para el Banco del Sur. Y eso no lo hizo ni Néstor ni Cristina. ¿Qué le vas a echar la culpa al enemigo? Todos esos errores, cuando los acumulas, ¿a quién favorece? ¿A quién debilita? A nosotros, al gobierno de Néstor, al gobierno de Cristina, al gobierno de Chávez, Evo y Correa. Y si debilita a estos gobiernos, ¿a quién potencia? ¿A quién favorece? A los enemigos de esos gobiernos. No hay mucha vuelta que dar en política. Son dos jugadores. O haces bien las cosas o las hace bien el enemigo. Entonces hay que hacerlas bien para fortalecer lo que tienes. Nosotros estuvimos con ciertas charlas internas y con gente que también vino a dar charlas donde nos reunimos, que muchos critican esto de no haber ido más a fondo acá en Argentina, ¿no? Pero que también hay situaciones sociales, hay negocios también que debe haber, pero escuchando la posición de Venezuela es exactamente eso, se fue más a fondo y creo que la van a pagar también, si caen la van a pagar también fuerte, ¿no? Y acá se podía, no siempre se puede. En política, en la ciencia política, el tiempo es clave, no es un dato más. Si no usas las cosas, si no haces las cosas en el tiempo exacto, perdiste el tren. Acá se podía hacer todo eso entre el 2005 y el 2007, acá, cuando el gobierno de Néstor tenía todo a favor: votos, plata, amigos, América Latina en una tendencia favorable a este tipo de gobierno, debilitamiento del gobierno norteamericano, del imperio, debilitamiento de la Unión Europea. Tenías todo a favor, faltaba que Dios te dijera: muchacho, hágalo. Claro. Pero eso se tiene en la cabeza o no se tiene. Claro. La voluntad es del cuerpo, pero la concepción es de la cabeza. O lo tienes en la cabeza o no lo tienes. Y Néstor no llegó al gobierno con esa concepción. No es ni malo ni bueno, ni le echo la culpa. No llegó, no estuvo formado para eso. No era un muchacho de izquierda, era un muchacho del poder. Era gobernador de una ciudad rica. Sí. Fue parte del establishment del poder. Se izquierdizó para poder hacer lo que hizo contra el desastre que le dejaron. Uh-huh. Pero no era Chávez, que tenía un proyecto con gobierno o sin gobierno, ¿me entiendes? Claro. Era un proyecto de América Latina de otro tipo. Y eso se paga, porque Néstor, por ejemplo, aceptó una cosa que es el punto de partida de de los problemas económicos que luego pagó Cristina, que es el programa económico del gobierno de Néstor, lo puso la UIA,
Después me entero por un economista kirchnerista, amigo mío, que escribió un libro sobre eso, que eso ha sido así desde el año 73. La UIA, hay un grupo en la UIA, que es un grupo de cerebros, que es el que elabora los programas económicos para todos los gobiernos, militares y no militares. Y tú no podías, tenías que, si ibas a ser progresista, tenías que romper con los regresistas. Si no, no puedes hacer progresismo, porque no te van a dejar, no porque no quieras o seas malo o seas tonto, no, claro, no te van a dejar. No te van a dejar. Eso le pasó a Dilma, le pasó a Lula y le pasó a Néstor Cristina. No los dejaron gobernar porque estaban aliados con el enemigo o con claro, el equivocado, el aliado equivocado. Claro. Y en vez de usar la alianza opuesta, o sea, aliarse con los movimientos, con los sindicatos, con los que te van a sostener. Ellos te van a usar. Clarín sostuvo a Néstor hasta el año 2005. Nunca olvido la entrevista famosa que le hizo Clarín, 4 páginas, tapa y 3 páginas adentro. Nunca lo olvido. En el año 2005, enero. Más nunca, porque rompió. Modesto, nos queda 5 minutitos. Carajo, tanto hemos hablado. Coño, ustedes me dan no nos hemos interrumpido para nada. Pero, ¿cómo ve la Argentina? ¿Qué futuro? Hoy. Sí. Bueno, futuro va a tener. El problema es que va a tener futuro si sigue por el camino de Macri. Va a ir a un nuevo 2001, aunque no sea igual al 2001. Aunque no haya 23 muertos, ni haya el desastre, el camino es igual, porque todo neoliberalismo conduce al 2001. Todo. El problema es que acá está como trancada la cosa, porque la oposición no es la más corajuda para llevar adelante proyectos corajudos. ¿Por qué uno se pregunta a veces cómo, por qué gobierna Macri? Y no gobierna por fuerza propia, gobierna por fuerza aliada. La CGT, el peronismo del Senado, el Frente para la Victoria en el Senado votó todos los planes, o los proyectos. No hay uno solo que no haya votado el Frente para la Victoria, y así ¿cómo no vas a gobernar? La CGT aprueba todo lo que hace, y es peronista la CGT, no es liberal. ¿Y cómo? Es peronista y aprueba un gobierno liberal. Así gobierna cualquiera. Viene acá el peor estúpido de la historia y gobierna Argentina. Macri es un tipo, no es orador, no es escritor, no es pensador, no es un carajo. Es un gobernante de otoño, ni es gobernante ni es un coño, no vale nada. Es un tipo vacío, intelectualmente vacío, políticamente vacío. No entusiasma a nadie, pero gobierna con más equilibrio que el gobierno de Cristina. ¿Por qué? Porque es más vivo, no porque es mejor. Es más vivo, más zorro. Entonces pacta y le da a todos. Zorro y chorro, claro. Bueno, si yo hubiera sido Cristina, ¿yo qué hubiera hecho? Yo no le doy consejo a nadie porque no tengo derecho, pero yo digo lo que yo hubiera hecho. Yo elimino el impuesto al salario. No se llama impuesto a la ganancia, impuesto al salario. La OIT prohíbe el impuesto al salario. Salario no es ganancia, ganancia es la patronal. ¿Y cómo tú le vas a decir a un trabajador que gana 20.000 pesos hace 5 años, que era un montón de plata, hoy es todavía algo, pero hace 5 años era un montón de plata, a los del subte que ganaban 19.000 promedio? ¿Cómo le vas a decir a los trabajadores del subte que eran kirchneristas que tienen que pagar impuestos? Les sacaban 30 y pico % de salario. Eso va a su familia. No puedes hacer eso. Porque no es, primero porque no es ganancia, es salario. Segundo, porque es la gente que te debe votar a ti. Todos votaron contra ella o contra Scioli. Qué casualidad. No hay casualidad en política. Se construye. Los resultados se construyen, los malos y los buenos. Entonces, ¿qué veo? Que Argentina ahora, el gobierno Macri no sabe qué hacer porque no encuentra plata en ningún lado. Es un gobierno para inversiones, no encuentra inversiones. Ahora consiguió algunas y está viendo cómo hacer con Vaca Muerta, pero a un costo altísimo. Bien, los chinos, que son un imperio pragmático, le sostienen a Venezuela y sostienen a Macri. Pero bueno, todos los imperios son así, no hay problema. Los chinos no son más que un imperio. Pero es un gobierno sin salida, porque prometió las más grandes inversiones de este país y no consigue inversiones. Las pocas son para Vaca Muerta, que es una cosa que uno no sabe dónde va a terminar. Además el daño ecológico. Bueno, y lo que sí va a ocurrir es que van a ir triturando las condiciones laborales, que es
el gran problema de toda inversión. Cuando Macri logre reventar la estructura laboral argentina, que es la más fuerte de América Latina en términos de acumulación de poder sindical, cuando logre eso, van a llover las inversiones acá. Por eso hubo tantas inversiones con Lula en Brasil, porque un trabajador en Brasil vale la mitad o menos que un trabajador acá en dólares. Vale la mitad o menos que acá. Tiene la mitad o menos de protección sindical que acá y no tiene obra social. Entonces, yo soy inversor, ¿qué hago? Me voy donde me cuesta menos la inversión. Acá cuesta, ellos le sacan la cuenta y les duele. Entonces acá el problema está en que Macri seguirá gobernando de manera... Macri estaría como Temer si no lo sostuviera el Frente para la Victoria en el Senado. Algunos, mira, hace 8 días estábamos en una reunión fundando este movimiento por la constituyente en Venezuela y a la mañana deliberó el Parlamento, los diputados, con un informe de 3 diputados venezolanos. Ustedes sabían que los muchachos, que son todos buenos muchachos del Frente para la Victoria, casi firman la declaración de Cambiemos y los diputados venezolanos, que pusieron un reparo, o sea, una corrección. Si hubieran hecho la corrección, la firman. Tú no puedes firmar con Cambiemos nada, ni con corrección ni sin corrección. Menos, no puedes decir que el gobierno venezolano es tiránico, ahí decía que era una tiranía. Iban a firmar eso. Claro. Entonces esas debilidades las aprovecha el enemigo, las usa el enemigo, y no para hacer propaganda en Clarín, las usa para reventarte, porque ellos sí saben acumular poder. Bueno, ese es el problema. Entonces veo un gobierno que se mantiene porque lo mantienen, que no tiene cómo beneficiarse de inversiones extranjeras porque no van a venir en la cantidad y si vienen es para el negocio financiero, no para la inversión productiva. Y un movimiento social que donde pelea más el que no trabaja que el que trabaja, pelea más la CETEP que la CGT. Es un poco raro, poco raro. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este país hay un acumulado de militancia. ¿Por qué no me atemoriza Argentina? Si estuviéramos en Paraguay me atemorizo, pero en Argentina no tengo miedo a futuro inmediato, porque Argentina tiene con Venezuela el mejor acumulado militante de todo el continente. El mejor acumulado militante. Y eso es un problema para un gobierno neoliberal. Tiene el mejor acumulado de militancia. Pero ¿qué está fallando en esa militancia? Ahí está el secreto. Para que no funcionen las cosas como se supone que deberían funcionar. Falla que creen que se dejan manosear por el gobierno de Macri. Falla que creen que el gobierno de Macri puede ser mejor. Y fallan en que creen que pueden volver, mucha militancia kirchnerista cree que puede volver y que basta con el voto, que no hay que construir nada. Entonces, ¿qué necesitan? Que Cristina sea candidata. El problema no es ese. Cristina puede ser candidata y ganar, es la mejor candidata que hay en este país, no hay duda. Pero eso no resuelve el problema. Hay que construir un gran movimiento social que impida que los neoliberales vuelvan a este país más nunca. Y eso no lo logra una presidenta o una candidata o un voto, porque es un voto, un ciudadano. Entonces yo tengo muchísimos amigos del movimiento kirchnerista con los que hago cosas, y a mí me sorprende que viven en una ilusión, una fantasía. Que vuelva Cristina, vamos a volver, que vuelva Cristina, y listo, con eso arreglamos. Y si a Cristina no la dejan gobernar, y si le hacen otro paro como este, ¿qué vas a hacer? No, que acá el fenotipo argentino y el genotipo argentino no da para hacer revoluciones. ¿Cómo es eso? Que aquí la idiosincrasia no permite hacer cambios radicales. ¿Cómo es eso? Si este es un país que vivió de cambios radicales toda la vida. Creo que hay mucha fantasía en esto y que hay una incapacidad para comprender que hubo tareas que se quedaron en el camino, tareas que no se hicieron ni siquiera a un tercio, y que si vuelve Cristina o quien vuelva en nombre de un gobierno progresista, está enfrentado a un dilema y de ahí no sale. O es radical o se lo lleva el diablo, se lo come en vivo, porque ¿cuánto va a durar un gobierno que haga lo mismo o que gobierne de manera blandengue? Cuando digo blandengue no quiero decir que va a gobernar duro,
pegándole a los demás. No, medidas radicales, o sea, que le ponga 1% de impuesto a la banca. Es sencillo, mira qué radical. 1% de impuesto a la banca, eso es todo lo que hay que poner para que se asusten, para que vean a dónde va la plata, para invertir en obra social. Que le diga a los sindicatos, a los trabajadores que ganan mucho, ganan bastante, no es salario, no tienen impuestos, es su salario. Ahora, si pueden colaborar con los más pobres, colaboren, es voluntario, entonces ellos colaborarán. Pero no le puedes meter el impuesto a la ganancia, no al salario. Entre otras medidas radicales, ¿no? Hablo de una que es muy conocida, o dos que son muy conocidas. Cuando eso se puede hacer, entonces para Bolivia será, encajará con Bolivia, encajará con Ecuador y con Venezuela. Y entusiasmará a mucha gente acá. Pero si no hay medidas radicales, con lo que ya la experiencia ya está hecha, ¿a quién vas a entusiasmar de nuevo? Para un gobierno progresista en Argentina, si no va a ir más allá de lo que se fue, ¿a quién va a entusiasmar? Bueno, Modesto, Fue un placer. para nosotros también. Queremos más. Queda abierta la invitación para una próxima. Le agradecemos a la audiencia, sabemos que nos están escuchando, tenemos mensajes y será hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias.